¿Puede el amor trascender la muerte? ¿Puede la traición convertir la pasión en una sed insaciable de venganza? En las verdes colinas de Irlanda, bajo la sombra de antiguos castillos y la niebla que se aferra a la tierra, se esconde una leyenda tan antigua como el tiempo. La historia de Deirdre Dhu, la vampiresa roja. Su nombre susurra terror en los corazones de los hombres. Su belleza etérea, un cruel recordatorio del amor perdido. Acompáñenme a desenterrar la tragedia de Deirdre Dhu, una historia donde el amor y la venganza se entrelazan en un abrazo mortal. La tradición oral irlandesa está repleta de criaturas míticas y leyendas escalofriantes. Duendes traviesos, hadas mágicas y criaturas oscuras que acechan en la noche pueblan los cuentos populares. Entre estas historias, la leyenda de Deirdre Dhu ocupa un lugar destacado, una advertencia sobre la furia de una mujer despreciada. ¿Les gustaría conocer más sobre estas fascinantes criaturas? Suscríbanse a mi canal y dejen sus comentarios a continuación compartiendo qué otras criaturas mitológicas les gustaría explorar. Sus sugerencias podrían inspirar mi próxima inmersión profunda en el mundo del folclore y la leyenda. Nuestra historia comienza en la Irlanda celta, una tierra de verdes colinas y lagos tranquilos. Aquí, en medio de la belleza agreste, vivía una joven de incomparable hermosura. Su nombre se ha perdido en la historia, pero su belleza era legendaria. Algunos dicen que era la hija de un jefe tribal, otros, una doncella solitaria que vivía cerca de un lago encantado. Independientemente de su origen, la joven poseía una belleza que cautivaba los corazones de todos los que la veían. Sin embargo, su destino, como pronto descubriríamos, estaría marcado por la tragedia y una oscura transformación. Un poderoso cacique, codicioso de su belleza, la tomó como su esposa. Él era un hombre cruel, conocido por su temperamento feroz y su corazón frío. La joven, atrapada en un matrimonio sin amor, soportó su crueldad con silenciosa resignación. Su único consuelo estaba en la compañía de un joven campesino que vivía cerca. Su amor era puro e inocente, un marcado contraste con la brutalidad de su marido. Pero su amor secreto sería su perdición. El cacique, al descubrir su romance, volcó su furia sobre los amantes. El joven campesino fue asesinado sin piedad. Su vida terminó antes de tiempo. La pena consumió a la joven. Era una época de gran sufrimiento y dolor, y su corazón no pudo soportar la pérdida. La tristeza la envolvía como una niebla espesa, oscureciendo cada rincón de su ser. Se dice que murió de un corazón roto, su espíritu destrozado por la pérdida de su amado. La gente del pueblo susurraba sobre su trágico destino, y su historia se convirtió en una advertencia para los jóvenes enamorados. Fue enterrada cerca del lago donde se habían encontrado en secreto. Ese lugar, que una vez fue un refugio de amor y esperanza, ahora era un recordatorio sombrío de su trágico final. Pero su historia no termina ahí. La oscuridad que había invadido su corazón no se disipó con su muerte. En lugar de encontrar paz, su espíritu se transformó, alimentado por el dolor y la traición. Según la leyenda, regresó de la tumba, transformada por la oscuridad que había invadido su corazón. La gente del pueblo comenzó a notar extrañas desapariciones y avistamientos de una figura fantasmal. Se había convertido en la Deirdre Dhu, una criatura de la noche con una sed inextinguible de sangre, en especial, la sangre de los hombres infieles. Su venganza era implacable, y su presencia se convirtió en una pesadilla viviente. Ya no era la joven inocente y hermosa. La transformación había borrado cualquier rastro de su antigua vida, dejando solo una sombra de lo que una vez fue. Ahora era un monstruo, su belleza marchita reemplazada por una máscara grotesca de furia y dolor. La Deirdre Dhu se convirtió en una leyenda, un recordatorio de que el amor y la traición pueden dar lugar a las más oscuras transformaciones. Sus primeros actos de venganza fueron contra su antiguo marido y aquellos que la habían agraviado. Descendió sobre ellos en la noche, su sed de sangre implacable. Se decía que su grito helado podía congelar el corazón de un hombre en su pecho. Ningún hombre que la hubiera traicionado estaba a salvo de su ira. La tierra tembló ante su poder y
pronto su leyenda se extendió por toda Irlanda. Los hombres, aterrorizados por su ira, comenzaron a temer la noche, cuando la Dearg Dú caminaba libremente, buscando saciar su sed de venganza. La leyenda de la Dearg Dú es más que un simple cuento de terror. Es una historia que ha sido transmitida de generación en generación, susurrada en las noches frías y oscuras de Irlanda. La Dearg Dú, cuyo nombre significa sangre roja en gaélico, es una figura que ha capturado la imaginación de muchos, no solo por su naturaleza aterradora, sino por la profunda tristeza y tragedia que envuelve su existencia. Es una historia de traición, venganza y la oscuridad que puede consumir incluso al alma más pura. La leyenda cuenta que Dearg Dú era una joven de una belleza incomparable, que se enamoró de un hombre humilde. Sin embargo, su padre, cegado por la codicia, la obligó a casarse con un hombre rico y cruel. Este matrimonio forzado la llevó a una vida de sufrimiento y desesperación, hasta que finalmente su espíritu se quebró. Ella se convierte en un símbolo de las injusticias sufridas por las mujeres, especialmente en el contexto de matrimonios forzados y sociedades patriarcales. Su historia resuena con aquellos que han sido oprimidos y silenciados, convirtiéndose en una voz para los que no pueden hablar. La Dearg Dú no solo busca venganza por su propia miseria, sino que también representa la lucha contra las cadenas de la opresión. Su historia nos recuerda que incluso en la muerte, el dolor y la injusticia pueden encontrar una salida, aunque sea a través de la transformación en un monstruo. La Dearg Dú se levanta de su tumba cada año, en la víspera de su muerte, para alimentarse de la sangre de los vivos. Este acto de vampirismo no es solo un deseo de sangre, sino una manifestación de su dolor y su deseo de justicia. La Dearg Dú nos desafía a mirar más allá del horror superficial y contemplar las complejas emociones que impulsan su sed de venganza. Nos invita a reflexionar sobre las injusticias que aún persisten en nuestra sociedad y a considerar cómo el dolor y la opresión pueden transformar a las personas. En última instancia, la leyenda de la Dearg Dú es un recordatorio de que el verdadero terror no reside en los monstruos, sino en las acciones humanas que los crean. El legado de Dearg Dú continúa hasta el día de hoy. Su historia se transmite de generación en generación. Es una figura de advertencia, un recordatorio del costo de la crueldad y la traición. Su historia también sirve como una forma para que la gente procese su miedo a lo desconocido, la mortalidad y las consecuencias de sus acciones. La leyenda de Dearg Dú sigue viva, no solo en Irlanda, sino en todo el mundo, inspirando innumerables historias, películas y obras de arte. Su historia nos recuerda el poder perdurable del folclore y su capacidad para reflejar nuestras esperanzas, miedos y la condición humana. ¿Fue Dearg Dú una villana o una víctima? La historia de Dearg Dú, la vampira irlandesa, es una de las más inquietantes y trágicas de la mitología celta. Su nombre, que significa sangre roja, en gaélico, evoca imágenes de terror y misterio. ¿Pero qué llevó a esta joven a convertirse en una criatura de la noche? ¿Su sed de sangre fue impulsada únicamente por la venganza? ¿O fue un grito de justicia en un mundo que a menudo ignora los gritos de los inocentes? Se dice que Dearg Dú fue una joven de gran belleza, atrapada en un matrimonio forzado con un hombre cruel. Su sufrimiento y desesperación la llevaron a la tumba, pero su espíritu no encontró descanso. Estas preguntas continúan fascinando y desafiando a aquellos que se encuentran con su historia. La leyenda cuenta que Dearg Dú se levantó de su tumba para vengarse de aquellos que le hicieron daño. Su sed de sangre no era solo un deseo de venganza, sino una manifestación de su dolor y sufrimiento. La próxima vez que se encuentren bajo un cielo nocturno estrellado, recuerden la leyenda de la Dearg Dú. Piensen en la joven que fue traicionada y en cómo su espíritu sigue vagando, buscando justicia. Recuerden su historia, no solo como un cuento de terror, sino como una historia de amor, pérdida y el lado oscuro de la naturaleza humana. La Dearg Dú no es solo una figura de miedo, sino un recordatorio de las injusticias que pueden llevar a una persona a la desesperación. Y si escuchan un grito escalofriante en el viento, quizás sea la Dearg Dú, todavía buscando venganza, todavía buscando la paz. Su historia nos recuerda que detrás de cada leyenda hay una verdad oculta, una verdad que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y las consecuencias de nuestras acciones.